¿Cómo hacen para soportar la vida? No tengo idea, porque no soy uno de ellos. Pienso en eso ahora, que una depresión express me cogió, me hizo hijitos y me dejó tirado en la cama con el pulgar derecho en la boca. Como pude me arrastré hasta la computadora, abrí el Word y puse algunas palabras. Acá están mis pastillas, mis placebos, mis botellas de alcohol, mis venas visibles, listas para ser cortadas. La página en blanco es un desierto ardiente y peligroso. ¿Cómo soportan la vida los felices? Estoy desnudo todavía porque para vestirme hace falta ánimo y ganas de mejorar el mundo. Yo no tengo ganas de eso. Lo mío es modesto. Tipeo palabritas que son como larvas, proyectos de vida que tienen que cumplir una función, sacarme unos segundos de este estado. ¿Cómo soportan la vida los felices? Voy a recordar durante mucho tiempo esta madrugada, la madrugada en la que se murió Bowie, y quise despertar a todos mis familiares para contarles. Pero ellos están lejos ahora y no les gusta Bowie como a mí. Para mí es vital escuchar un tema suyo al menos una vez al día. Ahora él ya no está y yo sí. Y eso, por donde lo mires, es una injusticia. ¿Cómo soportan la vida los felices? Este poema se me escapa. Las gotitas de sudor caen en el teclado cerca de las miguitas de pan. ¿Qué estoy queriendo decir? Que el calor es un espanto, que mis sueños adolescentes se convirtieron en pesadillas, que hoy se volvió a su planeta alguien hermoso, que el rock está vivo, que tengo ganas de escribir algo decente. ¿En serio? ¿Es eso? ¿Cómo soportan la vida los felices? Enero en Buenos Aires, con mucho cemento alrededor, sin un peso ni aire acondicionado. Estas son las peores vacaciones de la historia y el planeta sigue siendo un lugar solitario. Sin embargo, hay una cerveza en la heladera que me dice: no te vayas. No sé si existe el paraíso, no sé si el cielo es el fruto del calentamiento global, pero me gustaría decirte que mientras te bajaba la calza para chuparte la concha un rato largo y después cogíamos con fuerza de parados en la cocina, me sentí muy bien, porque el tiempo se detuvo. Fue casi como lograr un milagro o vencer eso que nos hace viejos y nos deja al costado del camino mientras la vida pasa. Bueno, lo logramos. Ahora voy a probar con otros milagros, como por ejemplo aprenderme tu número de documento, comprarte cremas humectantes de tu marca favorita y decirte te amo cuando estás despierta. Si vas a hablar de monogamia, déjame que te cuente de algunos terremotos. Si vas a nombrar al destino, déjame que te hable de ciertas tormentas. Si vas a pronunciar la palabra corazón, déjame que te describa la cara del infierno. Las iglesias y los trabajos nunca nos dieron las respuestas esperadas. Nuestros padres tampoco. Por eso cogemos y por eso hacemos silencio después de acabar
y de probar nuestra transpiración, porque no hay forma de vencer la soledad y sabemos que a veces, muchas veces, necesitamos de alguien más que a nuestro ego. Yo te vi de frente y desnuda y quise morirme ahí mismo. Ahora estoy despierto con la palabra belleza en la punta de la lengua, esa misma lengua con la que te lamí las tetas, las axilas, los talones, el cuello, todos esos lugares donde me gustaría irme a vivir. Suena el celular, nadie lo atiende, la estamos pasando bien. La mejor parte es cuando volvemos a coger y sabemos que el porno no nos enseñó nada, que nos dejamos llevar por la piel, el jadeo, las rodillas y la presión de nuestros puños. El placer es así, no dejar que el mundo entre a esta cama.